Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a ver el pasado continuo. Recuerdas que es clase 16 o 17, no me recuerdo, de mi curso de inglés, clase 17, perdón, de mi curso de inglés 2021. Hemos tenido 2 clases por semana. Cada semana de este año vamos avanzando bien rápido. Antes que empezamos, en el app tengo la misma tema que es el pasado continuo. Y abajo en la descripción de este video hay un enlace para, si haces un clic en ese enlace, en el celular, te va a llevar directamente a la misma tema en el app, donde hay otro video de la misma tema, preguntas, ejercicios, juegos y muchas otras cosas. Y si no tienes el app o si no estás en el celular, puedes descargar el app en el otro enlace que también está en la descripción de este video. Otra noticia del app, siempre me gusta hacer antes que empiece la clase cada semana, es leer la lista del leaderboard, que es los mejores estudiantes en el app. Entonces todavía tenemos Jasmine, Norma, Galicia, David, Nada, Ulysses, Liliana, Manuel, Ronald y Ricardo. Creo que son los mismos que la semana pasada. Esos son los líderes en el app que tienen los más puntos. Felicidades. Vamos a seguir entonces con la clase. El chat, como siempre, es para los miembros de mi canal. Si no eres miembro de mi canal, pueden unirse al canal haciendo un clic en el enlace abajo de este video, donde dice unirse. Vamos a empezar, y que tenemos en el chat ahora, solo tengo una persona que es Alba. Hi Alba. Vamos a empezar el pasado continuo con una historia. Voy a leer esta historia. Tengo cada línea aquí en inglés y abajo de cada línea tengo en español para que ustedes puedan ir traduciendo las palabras que no entienden. Voy a leer esta historia. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house. Aquí es el español. Cuando el señor y la señora Brown se fueron en vacaciones, dejaron a su hijo adolescente Brad solo en la casa. Brad, aged 17, didn't want to go. Espera, porque ya me di cuenta que el video está, como siempre, tapando esta historia. Perdón. Tengo que moverlo aquí. Sí. Perdón. Voy a empezar de nuevo. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son, Brad, alone in the house. Brad, aged 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. Brad, de 17 años, no quería ir. Sus padres dijeron que podría tener algunos amigos para quedarse. However, Brad decided to have a party. Things started to go wrong. Things started to go wrong. Este es en el pasado simple también. Sin embargo, Brad decidió tener una fiesta. Las cosas empezaron a ir mal. 50 gate crashers arrived. They broke furniture, smashed windows, and stole money. Llegaron 50 intrusos y algunos llevaban cuchillos. Rompieron muebles, rompieron ventanas y robaron dinero. When Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. Cuando el señor y la señora Brown escucharon las noticias, llegaron a casa inmediatamente. Aquí en esta historia,
está en cambiando eso, el pasado simple. Los verbos que están en el pasado simple. Tenemos went, tenemos left, tenemos decided, tenemos started, tenemos arrived, tenemos broke, tenemos stole, tenemos heard, tenemos came. Un tiempo que vimos en otra clase anterior en este mismo curso. Aquí tengo los mismos verbos. Come, el pasado de come es came, porque es un verbo irregular. Arrive, el pasado de arrive es arrived. Este es un verbo regular que termina en ed. Go, el pasado de go es went. Hear, que es oír en español, el pasado de hear es heard. Break, el pasado de break es broke. El pasado de leave is left. El pasado de decide is decided. So decide y arrive, que terminan en ed, son verbos regulares. So todos esos verbos están en el pasado porque esta historia es en el pasado. Pasado simple. En esta clase, el pasado simple hemos visto en otra clase. Hoy vamos a ver otro tiempo en el pasado, que no es el pasado simple que vemos aquí, pero sino el pasado continuo. So, vamos a la próxima página. So, aquí tengo ejemplos, tengo la misma historia arriba y abajo tengo ejemplos del pasado continuo. So, el primer ejemplo es because he was revising for exams. Que en español es porque estaba revisando para los exámenes. So, estaba revisando es el pasado continuo en español. En inglés es was revising. Segundo ejemplo del pasado continuo. Everybody was having a good time when suddenly. Y en español es todos estaban pasando un buen rato cuando de repente. Y el último, and some of them were carrying knives. Y algunos de ellos llevaban cuchillos. Antes que sigo, esas tres frases en inglés están en el pasado continuo, que en español, por ejemplo, es was revising, en español es estaba revisando. Was having, en español es estaba pasando. Bueno, aquí es pasando porque es un buen rato, estamos usando having con time. Pero el último, que en inglés es were carrying, en español es otro tiempo, llevaban, que es el imperfecto. Este tiempo no existe. No se ven los ejemplos. Ay, perdón, sí, siempre olvidé eso. Es que no puedo ver bien aquí. Sí, perdón. Ok. So, los tres ejemplos que tengo son because he was revising for exams, que en español estaba revisando. Having a good time, estaba pasando un buen rato. And some of them were carrying knives. So, el último que estaba explicando es que was revising y estaba revisando es pasado continuo en español y que pasado continuo en inglés. Having a good, was having y estaban pasando, pasado continuo en inglés, pasado continuo en español. Pero el último, were carrying en español es llevaban. Este tiempo es otro tiempo en español que no existe en inglés. So, en español tenemos los dos tiempos que generalmente traducen al pasado continuo en inglés. No siempre, porque el imperfecto puede ser otras cosas, como used to, o a veces el pasado simple. Pero esos son de otros temas hoy. Hay que pensar en eso. Ahora tengo un ejercicio para
los miembros de mi canal que están en el chat, que es Alba, Sky y Patricio. Hi. Esas tres frases que tengo aquí, tenemos que ponerlos en el texto en su lugar correcto. So, ¿dónde será un buen lugar para este el primero? Because he was revising for exams. Because he was revising for exams. ¿Dónde puedo poner eso? When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house. Brad, age 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. Si los estudiantes en el chat me pueden decir dónde es un buen lugar para meter esas tres frases que tengo aquí en la historia. Y si no estás en el chat, si estás viendo en YouTube, bueno, todos están viendo en YouTube, pero si no estás en el chat porque no eres miembro del canal, también pueden hacer el ejercicio pensando dónde deberían meter esas frases. So, no sé si tengo respuestas. He dejado de hacer la clase. Antes estaba haciendo la transmisión en YouTube y Facebook, pero lo he dejado Facebook porque pensé que estaba haciendo más lento el chat, porque hay mucho demora entre que yo hablo y ustedes ven. After the parents said Alba. So estoy esperando que está un poco mejor hoy, como no estoy en YouTube, en Facebook, pero me parece que tal vez es igual. After the parents said, his parents said he could have some friends to stay. His parents said no, because he was revising. His parents said because he was revising for exams, no. Porque estaba revisando para los exámenes. ¿Dónde puedo meter eso? Vamos a dar el ejemplo. Déjame ponerlo yo, porque si no, vamos a durar mucho. Ustedes piensen en el próximo. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son, Brad, alone in the house. Yeah, because he was revising for his exams. Supongo que puede ir en dos lugares. Puede ir ahí donde ha dicho Leonardo, o puede ir Brad, age 17, didn't want to go. Creo que es mejor aquí. Brad, age 17, didn't want to go because he was revising for exams. Puede ir en las dos lugares, pero tiene un poco más sentido aquí. So what about el próximo? Everyone was having a good time when suddenly. Todos estaban pasando un buen rato cuando de repente Alba, Leonardo, Sky. ¿Dónde puedo poner eso? Anybody? Porque creo que tengo que ponerlo yo porque otra vez demasiado demora en el chat. Ok, va aquí. Oh wait a minute, that's the wrong one, pardon. Antis 50 gate, yeah, very good. Brad decided to have a party. No, I think things started to go wrong. No, se va aquí, mira. Se va aquí. Donde va aquí es... however, Brad decided to have a party. Everyone was having a good time when suddenly
things started to go wrong. 50 gate crashers arrived, and some of them, they broke furniture, smashed windows, and stole money. ¿Dónde va el último? And some of them, actually, bueno, aquí tengo la mitad del último. So el último va aquí. So vamos a poner eso ahí. So ahora tenemos toda la historia y vamos, creo que tengo toda la historia escrito en la próxima página. Bueno, creo que... aquí está. Ya, aquí tengo la misma historia completo. So, vemos que los que están en negro... debería ver que se pueden ver porque siempre hay problemas con el video. Vamos a mover este. So, ya tenemos toda la historia y tenemos los dos tiempos. Los que están en negro son en el pasado simple. Y los que están en rojo son frases en el pasado continuo. Déjame leer la historia de nuevo. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house because he was revising for exams. Brad, age 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad decided to have a party. Everyone was having a good time when suddenly things started to go wrong. 50 gate crashers arrived and some of them were carrying knives. They broke furniture, smashed windows and stole money. When Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. So, los frases en rojo están en el pasado continuo y los verbos en negro son en el pasado simple. ¿Qué es el pasado continuo o past continuous? Se llama en inglés. A veces se llama el pasado progresivo o el past progressive. En otro grammar es lo mismo tiempo en inglés. Cuando ves en un libro de gramática progressive, es lo mismo tiempo como el continuous. Es que solo son diferentes maneras de llamar el mismo tiempo. El pasado continuo es un tiempo que refiere a una acción del pasado que estaba en desarrollo, eso significa inacabada, y se utiliza cuando queremos especificar algo que estaba ocurriendo en un momento determinado del pasado. So cuando, por ejemplo, when Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad in the house. So aquí tenemos dos eventos en el pasado. Mr. and Mrs. Brown went away. Lo vemos en el pasado siempre como un punto. They went away el 12 de agosto 2020, por ejemplo, 2020, por ejemplo. El mismo fecha, they left their teenage son. Esos dos, went y left, vemos como puntos. They left their teenage son Brad alone in the house because he was revising for his exams. El pasado continuo es una actividad que está pasando, que está inacabado, que tiene duración. Went y left, en este sentido no tiene duración, pero Brad empezaba estudiando para sus exámenes. Antes, tal vez una semana antes, Mr. and Mrs. Brown went y siguió, o hubiera seguido estudiando para sus exámenes después que Mr. and Mrs. Brown went. Es una actividad larga, igual con las otras. Everyone was having a good time when suddenly things started to go wrong. La gente estaban disfrutando la fiesta por un rato, no sabemos cuánto tiempo, puede ser una hora. De repente algo cambió y esa larga actividad se paró.
50 gatecrashers arrived and some of them were carrying knives. So este tiempo se usa para, en este caso es como que llevaba la persona en ropa o otras cosas como en esta ocasión cuchillos. Ok, vamos a ver más de este tiempo. Oh, now that's not opening. ¿Qué pasó? So, hicimos este no es blanco. Vamos a borrar eso. Vamos a ver cómo se forma este tiempo. So, es muy fácil formar este tiempo. Necesitamos Leonardo dice, actividades largas, ¿a cuánto tiempo hace referencia? Un aproximado de cuánto. No hay puntos de referencia. Puede estar una actividad que dura 100 años o millones de años, o puede ser una actividad que dura 5 minutos. When you called me, or when I started the class, I was, no puedo pensar en un ejemplo ahora. I was talking on my cell phone for 10 minutes. Yeah. Puede ser 10 minutos, o puede ser in the 19th century, o no puedo pensar en un ejemplo largo. 100 años. For 100 years, people. Bueno, eso será en el pasado continuo. Pero puedes poner, es que no, ahora no puedo pensar en un ejemplo, pero no, la cantidad es igual al español. El tiempo no importa, puede ser 200 años, solo no puedo pensar en un tiempo. Ok, the tectonic plates no, that doesn't work either. Es que estoy pensando en otro tiempo. Ya no puedo pensar en ejemplos. Déjame seguir en un rato. Voy a pensar en un ejemplo más largo. Pero el tiempo no importa. He was studying at university for 5 years when he had a terrible accident. He was studying at university for 5 years when he had a terrible accident. Es que hay otro tiempo que se puede usar ahí, pero no quiero complicar las cosas, depende en la situación. Pero en fin, el tiempo no importa el largo del tiempo. So vamos a seguir con la estructura. Primero, ¿cómo se forma este tiempo? I was talking. So, cuando el sujeto es I, he o she, tenemos que usar primero el verbo be en el pasado, que corresponde a esos sujetos, que es was, más el gerundio o el presente participio se llama en inglés, present participle, que es el verbo con ing. Patricia dice, sí, siempre hay que usar siempre es la estructura. Es igual si tú recuerdas del presente simple, pero en el presente simple el verbo be está en el presente. I am talking. En el pasado, presente simple, presente continua. Es el mismo como el presente continua, pero solo tenemos que cambiar el verbo be. I am talking. I was talking. Y cuando el sujeto es we, you or they, it's we were talking. You weren't talking. That's a negative. You were talking. They were talking. Ok, y para formar negativo simplemente tenemos que agregar la palabra not. Y decimos, usamos la contracción I wasn't talking, he wasn't talking,
She wasn't talking. No se puede usar did, no, el did es Leonardo, el did es para el pasado simple. Aquí no vamos a usar did, aquí tengo los en el negativo ni en las preguntas. Eso es para el pasado simple. Ok, so el negativo es I wasn't talking, he wasn't talking, she wasn't talking, we weren't talking, you weren't talking, they weren't talking. Y para formar la pregunta, simplemente como siempre tenemos que cambiar el orden de las palabras y ponemos el verbo be primero. What was he doing? What was she doing? What were we doing? So es verbo be sujeto, IN, presente participio. So cuando usamos este tiempo, el pasado continuo expresa una actividad pasada que tiene duración. Por ejemplo, I met her while I was working in London. So aquí, como es, por ejemplo, esta es la pregunta que tenía antes. Actividades largos, ¿cuántos tiempos hace referencia? Tal vez estaba trabajando en Londres 20 años. No importa, es una actividad larga que tiene duración. Tal vez estaba trabajando en Londres una semana o un día. O tal vez estaba trabajando en Londres 20 años. No importa. O sea, si lo que habla quiere definir eso, lo va a decir, while I was working in London in the 90s, en los 90s, or while I was working in London in January last year, or while I was working in London last week. O sea, no hay tiempos específicos. Es para cualquier actividad que tiene duración largo en el pasado, que puede ser una duración de un segundo o 1 billón de años, aunque que no puedo pensar ejemplos de 1 billón de años, pero en teoría sí. Número 2, la actividad comienza antes de la acción es expresada por el pasado simple. Por ejemplo, she was cooking dinner when he arrived. Can I say I was working in Colombia? Sí, yes, you can. Yes, sí, no, sin problema. She was cooking dinner when I arrived. So aquí tenemos una actividad que tiene duración. She was cooking y una actividad corta que interrumpe esa actividad. So, ella empezaba cocinando antes que yo llegué. Vamos a ver más de eso en la próxima página, en la próxima pantalla. El pasado continuo expresa una actividad en progreso antes y probablemente después un tiempo en el pasado. Por ejemplo, when I woke up this morning, it was raining. O sea, empezaba lloviendo antes que yo me desperté. Y probablemente siguió lloviendo después, pero no necesariamente. Es posible que la actividad para. Por ejemplo, puedo decir, I was riding my bicycle when I fell off. Estaba andando en mi bicicleta cuando me cayó. En este caso, obviamente, cuando me cayó, la actividad de montando la bicicleta se paró en ese mismo momento. Pero la actividad de montando la bicicleta fue antes que me cayó. Siempre tiene que estar antes. Y puede estar después también, sí o no, depende. So vamos a ver más con este tema. So aquí tengo gráficos para intentar explicar un poco mejor. Tengo dos ejemplos. El primer ejemplo es, when we arrived, she cooked dinner. Cuando lleguemos, ella cocinó la cena. En este caso tenemos los dos verbos en el pasado. Entonces aquí esta línea representa el tiempo y
tenemos dos acciones. Nosotros llegamos y ella cociné. Son cosas que pasaban en orden cronológico. Ella cociné cuando o un poco después que nosotros lleguemos. Pero en el otro ejemplo tenemos when we arrived, she was cooking dinner. Eso significa que ella empezaba cocinando antes que nosotros llegamos o lleguemos. Aquí tengo el gráfico. Ella empezaba cocinando aquí. Nosotros llegamos en la mitad de esa actividad y la actividad siguió después. O sea, es muy común que vamos a usar este tiempo en esta forma con el pasado simple para una actividad corta que interrumpe o que se ocurrió en la mitad de la actividad larga. Abajo aquí tengo otros ejemplos. Por ejemplo, tengo I was watching TV when she called. I was watching TV when she called. So, aquí tenemos una larga actividad que es viendo el tele y una corta actividad ella llamó. Otro ejemplo, when the phone rang, she was writing a letter. Ella estaba escribiendo y el teléfono sonó. While we were having the picnic, it started to rain. Larga actividad con el picnic, comiendo el picnic o en el picnic y empezaba a llover. Pregunta, what were you doing when the earthquake started? ¿Qué estabas haciendo cuando empezó el terremoto? Una larga actividad, tú estabas haciendo algo y vinieron el terremoto. I was listening to Spotify, no debe ser my Spotify. I was listening to Spotify, so I didn't hear the fire alarm. Aquí tenemos afirmación, pasado continuo, y pasado simple negativo. Ok, si tienen preguntas, los miembros de mi canal ahora pueden preguntar. Solo tengo una cosa más de explicar de y eso es, was he studying yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Es las respuestas cortas cuando tenemos preguntas en cuál la respuesta es sí o no. Was he studying yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Were they studying yesterday? Yes, they were. No, they weren't. So, tengo preguntas para ustedes. Complete oraciones con los verbos en el pasado simple o el pasado continuous. While I shop, el verbo aquí es shop. Déjame ver que si pueden otra vez, está tapado el video, ¿no? Siempre olvidé, es que tengo que revisarlo en el otro monitor. Y allá se puede ver. Okay, so I've got Isabella Romero. Did you join the channel or is that, I think that's a super chat actually. Creo que Isabel Romero me mandó un super chat. Muchísimas gracias. Ok, eso no es el precio de unirse al canal. So, muchas gracias por eso, Isabela. Vamos a seguir con esos que tengo aquí. Son los miembros de mi canal. Pueden responder a esas preguntas. So aquí tenemos dos verbos, shop y lose, que es ir a compras, y shop también es tienda, pero como verbo significa ir a compras. Y lose, que es perder. Uno de esos verbos está en el pasado simple y uno de esos verbos está en el pasado continuo. So, como Patricio dice aquí, while I was shopping, very good, this morning, while I was shopping,
¿Qué es el pasado de? Yeah, the pasado of lose no es lose porque no es un verbo regular. Y sky no estás poniendo ahí dos verbos. No vas a usar was con el pasado simple. Este es el pasado simple. ¿Quién sabe el pasado simple del verbo lose? El pasado simple del verbo lose. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el pasado? Entonces, esa es una pregunta de Leonardo. Entonces, este tiempo pasado se usa con acciones que ocurren antes de un suceso y continúa después de ese suceso. En muchos casos sí, pero no tiene que continuar después. Sí tiene que empezar antes, pero no necesariamente que tienen que seguir después. Pueden parar en el momento que ocurrió la otra actividad, como el ejemplo que di que I was riding my bike when I fell off. Estaba montando mi bicicleta cuando me cayó. En ese caso, la actividad de montando la bicicleta se terminó en ese mismo momento. Entonces, no es necesario que siga. Yeah, Patricio has the answer. Lost. When I lost my cell phone. Good. Last week the police stopped Alan in his car because he driving over 80 miles an hour. Anybody got the answer to this one? Stopped, Alan, sorry, yeah, Alba, stopped and was driving, very good. Stopped and was driving. Yeah, I think the chat seems a little bit better today. Stopped, and here we're going to put was driving. Good, number three. Tenemos que quitar el E aquí. Y aquí vamos a quitar eso. Aquí vamos a quitar eso. I think we can take that out too. So, how cut your hand? How cut your hand? How cut your hand? Who's got this one? This is a question. How were cutting your hand? No, porque no puede. Cutting your hand aquí. Si tú dices cutting your hand, es como una actividad que tiene duración. Entonces imagínate que este es el cuchillo. I'm cutting my hand. I mean, ¿quién va a hacer eso? I'm cutting my hand porque tiene duración. So, no puedes decir, well, so en teoría, gramáticamente es posible a decir, how were you cutting your hand? No se puede decir how were you, tal vez se puede decir teóricamente, why were you cutting your hand? Significa, estoy haciendo eso, pero how were you cutting your hand? Well, how were you cutting your hand? With a knife, pero gramáticamente tiene posibilidad, pero lógicamente no. Sky says was cutted. No, Sky
está muy confundido, I think, porque antes Sky dijo, ¿quién fue? Es que Sky, no lo vas a usar dos verbos así. Estás con dos verbos. Y aparte de eso, cut es un verbo irregular. Estás usando el verbo be más el verbo cut. Solo lo vas a usar el verbo be en el pasado continuo con el presente participio, que es el verbo con ing. Solo vas a usar el verbo be con el ing, no con el pasado. How cut it? No. Esta es una pregunta en el pasado. How did you cut your hand? How did you cut your hand? Number 4. I cook and I drop the knife. Yeah, Patricio says, I was cooking. Este es el actividad largo. Was cooking. And the other verb, dropped. Sí, very good, Alba. Solo con el pasado de drop, como tiene un sílabo y termina en consonante, vocal consonante, tenemos que hacer este doble. Dropped the knife. Okay, number 5. I was cooking and I dropped the knife. When arrive at the party, everyone have a good time. Anybody got number 5? Arrived, we're having, yeah, very good. But the único problema es cómo estás delettrando las palabras, Alba. Porque recuerdas con have. Tenemos que quitar las letras que terminan en E, tenemos que quitarle y agregarle ing. Hablando estás bien, pero solo es como se deletra. So I've also got Norma, hi Norma. I cooking, no, it's I was cooking. Patricia, I was arriving at the party. No, este es el corta actividad. Everyone was a good time. No, el verbo aquí es have, Patricio. Number 6, oh, I've already, perdón, pero tengo la respuesta número 6 ahí. While I was going to work this morning, I met an old friend. Olvidé quitarlo. So solo ahora tenemos número 7, que primero es un negativo. I not want to go out because rain and I didn't have an umbrella.
Anybody? Don't wanted it was raining. Well, don't wanted is una mezcla de muchos diferentes tiempos, porque el don't es en el presente y no queremos el presente aquí, y el wanted está en el pasado. It was raining is correct, Leonardo, because it was raining. Pero el otro, because it was raining. And the other one is, who's got this one? Not the negative of not want. It's in the past simple. We only have to add one word, actually. Tenemos que agregar una palabra aquí. Didn't want, said Leonardo. Very good. Yeah, didn't want. We could say did not. Okay, that's it. Very good. So, recuerden. Abajo, ya he terminado la clase, pero abajo en la descripción de este video es un enlace. Si estás en ese enlace, picas este enlace y te va a llevar en el app la misma tema, pasado continuo, con más videos, más explanaciones, juegos, todo. Si no tienes el app, descárgalo también, ahí el enlace abajo. Muchas gracias a todos que han visto este video en YouTube y especialmente los miembros Norma, Leonardo, Alba, Sky y Patricio. Y muchísimas gracias a Isabella Romero por el super chat. Y regreso muy pronto con otras clases. Bye.